algunas ideas de este mare magnum legislativo que se nos ha producido a partir del día 14 de marzo. Vosotros sabéis que el 14 de marzo se inicia el Real Decreto, famoso S463, que nos modifican de inmediato. Real Decreto ya sale con errores de ortografía incluso, lo cual se nota la rapidez que se han hecho, y a partir de estos Reales Decretos empiezan una serie de Reales Decretos que afectan de manera muy sustantiva al tema laboral. Estamos hablando del Real Decreto 8/2020, complementado y modificado también por el Real Decreto 9, que modifica y complementa el anterior. Son los que realmente impulsan el tema de la fuerza mayor desde el punto de vista laboral, es decir, el compendio de lo que son los ERTE, los expedientes temporales de suspensión del contrato de trabajo o de reducción de jornada. A partir del Real Decreto 9 se inicia también en cadena otra serie de reales decretos, el 10, el 11, el 10, si mal no recuerdo, tengo pequeñas notas por aquí, trata del permiso retribuido, y el 11 y el 13 para finalizar por ahora, porque seguramente saldrán muchos más, el tema de la suspensión y de las connotaciones laborales en el mundo de la empresa, en el mundo del trabajo. Hay que decir que realmente nos encontramos ante toda una normativa en cascada, con lo cual da lugar a muchísimas interpretaciones desde el punto de vista legal, jurídico, de responsabilidades y de instancias que en un momento determinado pueden dar lugar en la vía tanto administrativa como en la vía jurisdiccional. Por lo tanto, estamos en ascuas a la espera de desarrollos también normativos por parte de órdenes ministeriales que concreten o amplíen, y a partir de estos reales decretos, lo que ha hecho la Administración, sobre todo a través de la Dirección General de Trabajo, es dar unos criterios orientadores sobre las interpretaciones de algunos aspectos muy concretos que analizaremos a lo largo de esta mañana, y después también la propia Inspección de Trabajo, a través de la Autoridad Central, que es la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha dado unas notas, unos criterios, unos documentos informativos en dos sentidos. Primero, en cómo deben actuar los inspectores de trabajo. Sabéis que la inspección de trabajo en España es generalista, es decir, estás tocando un tema de seguridad social, de empleo, de prevención de riesgos laborales, de cooperativas, de sociedades anónimas laborales, etcétera. Y en ese sentido la inspección ha dicho, oiga, nosotros vamos a actuar, tenemos que actuar como inspectores de trabajo, y en el sentido, pero ahora también nos tenemos que proteger. Han dado unas normas, por así decirlo, y instrucciones internas, en este caso también muchas de ellas internas, en relación a cómo deben actuar internamente los inspectores de trabajo para no contagiarse. En definitiva, es un problema porque van a estar en primera brecha con visitas a instancias de denuncias o reclamaciones o incluso oficio por parte de la propia autoridad laboral. En ese sentido, la Inspección de Trabajo también lo que ha hecho ha sido recoger unas normas que hay que cumplir y que cómo van a desarrollar el cumplimiento de esas normas, sobre todo en materia de prevención de riesgos laborales. Lo último que se les ha ocurrido, porque todo este concierto de reales decretos sucesivos, una cadena, con lo cual crea inseguridad jurídica al administrado enormemente, es decir, iría en contra del principio del derecho constitucional de la Carta Magna del 78, artículo 9, concretamente, donde habla el principio de seguridad jurídica que necesita el administrado. Oiga, usted hay una cadena sucesiva de reales decretos que dan lugar a distintas interpretaciones y no se flexibiliza y es un auténtico disparate. Quizá comprendemos que estamos en una etapa peligrosísima desde el punto de vista sanitario, muy peligrosa desde el punto de vista social y económico para el mundo del trabajo en general, empresas y trabajadores, pero debería haber habido un mayor rigor jurídico, de criterio jurídico, sobre todo de personas que redacten esos reales decretos, en fin, la Administración hasta ahora tenía equipos de buenos funcionarios, muy buenos. No sé si habrán redactado esos reales decretos algunos otros o han tenido prevalencia políticas en vez de rigor jurídico en muchos de los reales decretos. Y decimos esto porque en el último Real Decreto 13, el último que ha salido hace unos días, concretamente hay una disposición, la disposición final, primera o tercera, no lo recuerdo ahora bien, donde dice automáticamente, y viene a colación con lo de la Inspección de Trabajo, que en aquellos casos en que se incorpore un trabajador a su centro de trabajo o a su empresa y se contagie, por ejemplo,
dan por hecho de que automáticamente es un accidente de trabajo, con las consecuencias que eso va a tener. Y lo digo por la picardía y las similitudes que puede haber en otros casos que en la práctica se dan. Se da un caso de picaresca enorme porque habrá gente que se contagie por circunstancias ajenas al trabajo y que diga que luego realmente su contagio o su enfermedad se ha producido con ocasión, por consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena. En ese momento se consideraría ya como accidente de trabajo y la investigación de la inspección de trabajo iría en profundidad a decir, señor empresario, usted en prevención en relación al COVID-19, ¿qué es lo que ha hecho? Hay unos deberes preventivos enormes, no solamente del propio empresario, sino incluso de su complemento que se llaman los servicios de prevención de riesgos laborales, pero que en definitiva es la mano derecha del empresario en materia de riesgos laborales, pero que en definitiva es el responsable único de sacar bien y de producir un buen producto desde el punto de vista de la PRL, es lógicamente el empresario. Digo esto porque esa disposición final sobraba porque en estos momentos donde no se sabe realmente si el contagio se va a producir por un tío o por una sobrina o por un familiar o por un amigo que te has encontrado en la calle, no lo quieras imputar ya directamente a tu centro de trabajo y darle la patata caliente al empresario, que tendrá que demostrar que realmente allí se han tomado todas las medidas de seguridad, de prevención, etcétera, etcétera, con el problema hoy en día de falta de equipos incluso, de EPIs, de equipos de protección individual, con lo cual va a generar, insisto, bastantes problemas en algunos tipos de industrias donde automáticamente entre abogados o graduados sociales se puede dar lugar reclamaciones de todo tipo. Bien, haciendo este primer análisis que hemos hecho de los reales decretos, deberíamos entrar un poco a lo que es la fórmula de los ERTES. Los ERTES priorizan frente a los ERTES, la ley establece que se prioriza cualquier otro tipo de medida. Por eso se habla mucho del teletrabajo, se habla de reducción de jornada, se habla de que tú des vacaciones incluso forzosas, es relativo, porque la ley no contempla el atributo de la vacación forzosa. Pero hay, en definitiva, distintas medidas que tú puedes ir adoptando en el mundo de tu empresa antes de acudir al ERTE. Y te acude tú al ERTE como cosa excepcional. En ese sentido, también es importante que el ERTE se va a fundar aquí en dos causas fundamentales, la fuerza mayor. La fuerza mayor está ya consolidada por los reales decretos y nos han dicho que estamos ante una situación de riesgo que afecta directamente al mundo del trabajo. O bien se va a hacer el expediente de regulación de empleo temporal, el famoso ERTE, también se va a poder producir como consecuencia de causas técnicas, económicas, organizativas o de producción. En definitiva, son causas que están previstas ya en la legislación, tanto en el Estatuto del Trabajador, en los artículos 45, 47 y 46, si mal no recuerdo, como en un Real Decreto específico del año 2002, donde ahí se establecen los procedimientos para cuando una empresa está en una situación, está en una situación mala desde el punto de vista técnico o económico, pueda plantear un expediente de regulación en relación, en este caso, de extinción incluso de contratos de trabajo. Lo que hace el Real Decreto, los reales decretos que hemos mencionado antes, es compelir nada más que los expedientes de fuerza mayor y causas económicas priman, no deben realizarse de acuerdo con el anterior Real Decreto que se establecía, sino como causa automáticamente con un procedimiento de agilidad totalmente distinto. Es decir, no vamos ahora a mencionar, o mencionaremos brevemente, el ERTE de fuerza mayor. La regulación, insisto, está recogido en distintas disposiciones, artículos 22 y 24 y 23 del Real Decreto 8/2020, que es el fundamental, ese Real Decreto complementado con el Real Decreto 9 que dijimos antes. Una vez que se produce el ERTE, es decir, que tú solicitas como empresario el ERTE, debes mantenerlo, el empleo, durante 6 meses. Hablaremos de ese tema largo y tendido. No se entenderán incumplidos si es por despido procedente, dimisión, jubilación del trabajador, etcétera. Entonces, automáticamente no se entenderá incumplido ese mantenimiento del empleo. De los contratos temporales,
no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de obra o servicio. En cuarto lugar, ¿qué realmente es la fuerza mayor? Es la imposibilidad de seguir prestando servicios, que puede ser total o parcialmente, ya va a depender un poco de la empresa, de su actuación particular y de la consistencia que en estos momentos, desde el punto de vista económico, pueda tener o la repercusión económica que el COVID-19 está creando a la empresa. Las actuaciones van a ser urgentes también, puede ser también que la fuerza mayor se produzca como consecuencia del contagio, de la posibilidad de contagio de la plantilla, del aislamiento preventivo, etcétera, etcétera. Va a suponer los ERTE la suspensión o cancelación de actividades, el cierre temporal de locales de afluencia pública, falta de suministros, etcétera, que vosotros todos reconocéis en ese largo listado de actividades que están prohibidas, que no se pueda volver a trabajar. Que, por cierto, dentro de esas actividades, yo integraría a los campos de golf, a los clubes en general, en el apartado, yo no sé si estoy equivocado, de esa relación que son de 20 puntos, en el punto 5, donde habla de deportes, y habla de otras instalaciones, ¿vosotros cómo lo encajáis ahí dentro de las actividades que estaban prohibidas y que no se podía trabajar? Que hablaban de los museos, de los restaurantes, y en relación a los campos de golf, que no se mencionan, por cierto, que no se mencionan en esa relación. Pregunto a Sotoboche si alguno de vosotros me podíais explicar dónde encajáis a los clubes de golf y a los campos. Alberto o David Bería, que estáis, os ha abierto el micrófono, sí. Hombre, en principio esa fue la gran duda que se tuvo y que se estuvo intentando agarrar los campos para hacer el mantenimiento mínimo, porque si se ve en la ley, aplica a todas las instalaciones deportivas, ¿no? El cual el cierre nosotros tuvimos que aplicarlo, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, lo que aplicaba la Generalitat, era a partir del día 13 el cierre de todas las instalaciones al público. Pero claro, el cierre al público no quiere decir con el mantenimiento mínimo de la empresa, que es el mantenimiento del campo, con lo cual hubiera sido caótico. Entonces, en ningún apartado, y si lo ves en los textos, nunca se habla sobre los campos de golf. Eso digo yo, pero vamos a ver, eso es lo que me ha llamado poderosamente la atención, porque especifica rugby, lo otro, y justamente el golf, que está muy consolidado en nuestro país, precisamente no se hace referencia ninguna. Claro, porque se podría encajar en deportes, ¿no? En el punto 5, me parece que pone. Y otras, claro, como instalaciones deportivas. Instalaciones asimilables. ¿Eh? Exactamente, ese es el único apartado donde se podría agarrar instalaciones deportivas, que en el punto 5, como tal, sí, pero como deporte, ni siquiera en el sector turístico o sector agricultura, o sea, está sin definir, porque claro, la complejidad que tiene el golf es que abarca diferentes temas, porque abarca restauración, abarca agricultura, con el mantenimiento del campo, abarca deporte, como tal, como un deporte competitivo y de alta competición. Entonces, pero no se define en ningún punto. Ya, muy bien. No sé si hay algún compañero que tiene alguna otra opinión. Sí. No, si alguno quiere hacer un comentario de eso, pero insisto que no se puntualiza los campos de golf, lo cual es absurdo. Bien. En el tema, otro aspecto también trata los temas, por ejemplo, dentro de los ERTES, esto por fuerza mayor. Perdonad muchas veces las repeticiones de ERTE, de fuerza mayor, etcétera. Vamos a intentar un poco soslayar la repetición. El tema de las contratas, por ejemplo, en una empresa. ¿Qué pasa con las contratas? Hay un criterio que por fin la Dirección General de Trabajo elaboró el 19 de marzo, en el cual dice que si realmente la contrata se suspenderá también los trabajadores de una contrata en aquellos casos donde se alteran los términos del contrato de prestación que tiene la contrata con el cliente. Es decir, y los efectos económicos que para la contrata le puede suponer. En definitiva, los efectos económicos que el cliente no pague a las contratas porque realmente su capacidad económica no puede. Bien, en ese caso, pues automáticamente se queda suspendido el tema de la relación contractual con la contrata y por lo tanto sin perjuicio de que la contrata te pueda conllevar un pleito en la parte civil por indemnización de daños y perjuicios
o por otros aspectos. ¿Cómo se inician los ERTES? Los ERTES se inician por solicitud de la autoridad, por solicitud de la propia empresa. Hay que hacer un informe largo, informe minucioso en ese sentido de la vinculación de la pérdida de la actividad, y después de toda una documentación acreditativa, que no es el momento de hablar porque es más propio de una gestoría que recoger un poco, en definitiva, todos los datos de la empresa. Hay que comunicarlo a la autoridad laboral y se acompaña de la documentación también a los representantes de los trabajadores. Es decir, en relación a los trabajadores, cuando tú haces el arte, lo que tienes que hacer son dos cosas. Primero, comunicarse a los trabajadores y, en segundo lugar, a los representantes legales. Cuando la ley habla de representantes legales de los trabajadores, se refiere al comité de empresa o a los delegados de personal, en aquellas empresas que existen representación legal. Es decir, no a los delegados de prevención, que como vosotros sabéis, son los representantes de los trabajadores con funciones específicas de prevención que salen por y dentro del comité de empresa. A esos no. Hay que hacerlo al comité de empresa, una comunicación, pero acompañándole toda la copia que tú has presentado en la autoridad laboral, se la tienes que acompañar. Una copia de la documentación acreditativa. La autoridad laboral lo que va a hacer es constatar que existe el supuesto ese de fuerza mayor, constatar nada más. Es decir, realmente no autoriza, y el ERTE se puede plantear cualquiera que fuera el número de trabajadores. El informe de la Inspección de Trabajo es importante y se va a tener en cuenta, es decir, y de hecho he tenido contacto yo con distintos inspectores de España, concretamente estos días, la semana pasada tuve desde Barcelona y contactos con Valencia también, y por supuesto con Madrid, y me comentaron que están saturados prácticamente de expedientes, que no podían más, y que en todos los casos, todos estaban coincidiendo de que le estaban pidiendo el informe. Entonces, el inspector de trabajo lo único que están haciendo ahora es recoger los aspectos formales más importantes del expediente y simplemente comunicarlo que en principio cumplen lo establecido en los reales decretos. No se meten a profundizar, excepto que sea notorio la falsedad, la imprecisión, la incorrección del expediente planteado para intentar realmente colar una cosa por otra. En eso, realmente, como no haya algo una imprecisión o una ilegalidad enorme, realmente no se meten más en el fondo del asunto. El plazo de resolver son 5 días, se sabe, y el silencio administrativo. El silencio administrativo juega siempre la ley de jurisdicción, la ley de procedimiento administrativo común del año 2015, establece la norma general. Si no te contesta la administración un plazo, será positivo. Positivo significa que te acceden. En este caso, los reales decretos dicen que sí, que será positivo, pero que no obsta para que haya resolución expresa. Ahora bien, ¿qué ocurre si tú, por ejemplo, bueno, sería el efecto segundo de la retroactividad también del expediente de regulación de empleo? ¿Desde qué fecha yo puedo plantear realmente un expediente de regulación de un ERTE temporal de empleo? Lo puedo plantear desde la fecha de la alarma, el Real Decreto 463 del 14 de marzo, y si realmente yo he cesado antes en mi actividad, total o parcialmente, bueno, pues también lo puedo presentar desde esa fecha, pero siempre que justifiques y acredites que realmente se te ha producido. ¿Qué pasa con las cuotas de la Seguridad Social? Hay una exoneración de cuotas, siguen este criterio lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de Seguridad Social, y las cuotas son por conceptos de aportación empresarial y los conceptos de recaudación conjunta. ¿Qué significa conceptos de recaudación conjunta desde el punto de vista de la seguridad social? Significa los que afectan a formación, a la prestación de desempleo, formación profesional y después también a las contingencias de accidentes de trabajo. En el caso de los ERTEs que no sean ya por fuerza mayor, que se han regulado, sería la primera. Vamos a suponer que tú presentas un expediente de fuerza mayor y la autoridad laboral te lo deniega y te dice no al lugar, porque no constato ya que exista en su empresa concretamente esa fuerza mayor. Usted no tiene pérdida de actividad económica. Entonces puedes acudir a un plan B, que yo le llamo plan B, que es el recurso a un ERTE ya
como consecuencia, un ERTE como consecuencia de causa económica, productiva, técnica u organizativa. Lo regula también el Real Decreto 8/2020, si mal recuerdo, no lo tengo apuntado, el artículo 23, en el cual pide suspensión o reducción de jornada, descenso de la carga de trabajo, podrás añadir, y de vida en general, de descenso de la producción de manera directa como consecuencia del COVID. Se establece y se dispone que hay que regular una comisión representativa en la cual estarán los representantes de los trabajadores, y en el caso de que empresas no tengan representantes legales de los trabajadores, lo haría a través de los sindicatos mayoritarios del sector. En este caso, se cogerían a los sindicatos mayoritarios, normalmente es la UGT o Comisiones Obreras, en algunos casos existe la CGT también, y automáticamente sería un representante por cada sindicato. En el caso de que tampoco existiese sindicatos en ese sentido de un sector determinado, del sector determinado vuestro, se acudiría a una comisión de representantes de 3 trabajadores elegidos democráticamente por la plantilla de la empresa. En ese caso, esos 3 trabajadores se conformarían la comisión representativa. Esa comisión tiene un plazo para consultas, se le remite toda la documentación a la empresa y tiene un plazo de 7 días para contestar. Hay un informe también de la Inspección de Trabajo. En estos casos, en vez de 5 días, el informe se amplía un plazo de 7 días. Y finalmente, en el caso de las cooperativas, bueno, no toco aquí el tema de las cooperativas porque realmente no les afecta a vosotros. Sobre el efecto de la suspensión, iba a ver. Sí. Bien, esas son las 2 situaciones principales que pueden ocurrir de cara a la redacción de los ERTES, tanto desde el punto de vista de la fuerza mayor como de las motivado por causas económicas, técnicas, productivas o de organización. Sí quiero destacar 3 aspectos que me parecen importantísimos, al margen de que luego en las preguntas iremos matizando y determinando toda esta síntesis que hemos hecho. Aspectos que conviene a destacar y que hace referencia a, primero, aspectos concretamente de los contratos temporales. En segundo lugar, los aspectos del mantenimiento del empleo. Y en tercer lugar, la prohibición de despedir. En primer lugar, vamos a hablar de la interrupción del cómputo de duración máxima de los contratos temporales. Eso está regulado concretamente en un Real Decreto, el 9/2020, en el artículo 5. Se limita a los contratos temporales suspendidos como consecuencia del COVID. Lo anterior descarta tanto a los contratos que sean objeto de reducción como a los contratos no incluidos en ERTE, que continuarán desplegando todos los efectos vinculados al mismo. Tercero, la interrupción del cómputo tiene que ver con la duración del contrato, de manera que la misma se interrumpe durante el periodo de suspensión y se restablece una vez que dicha suspensión va a acabar. En cuarto lugar, si durante el periodo de suspensión u otras la reanudación de la actividad y durante el periodo prorrogado o ampliado concurriese alguna causa que haga decaer el objeto del contrato, esto es, que le ponga fin de manera válida y objetiva, se entenderá plenamente eficaz la extinción del mismo. Por lo tanto, en los contratos temporales, al margen de preguntas que si queréis hacer, se ha ampliado en ese sentido, hemos ampliado un poco lo que dice el artículo 5, concretamente del Real Decreto 9, que lo voy a citar, que es un decreto muy pequeñito, que lo único que dice que el contrato temporal supone la interrupción al cómputo tanto de la duración de estos contratos como la duración de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido. Es lo único que dice ese artículo. El segundo aspecto es el mantenimiento del empleo. El mantenimiento del empleo también se hace referencia a lo largo de todos los reales decretos, de manera sucesiva e indirecta en algunas ocasiones, pero hay una interpretación correctamente de la disposición adicional sexta del Real Decreto 8/2020. El mantenimiento durante 6 meses se limita a las beneficiarias
que la exoneración o reducción de las cotizaciones previstas en el artículo 24 del Real Decreto 8/2020, por haberse acogido a los ERTE por causa de fuerza mayor del artículo 22. Es decir, que el mantenimiento del empleo lo único que te van a hacer es que si tú no lo mantienes, automáticamente la exoneración de las cuotas de aportación empresarial te las van a reducir, te las van a quitar, las vas a tener que devolver. La reserva de empleo se refiere a los trabajadores exclusivamente afectados, no otros trabajadores de la empresa. Dicho compromiso, y esto es importante, deberá cumplirse y verificarse teniendo en cuenta las características y circunstancias de la empresa o del sector correspondiente, atendiendo especialmente a la excepcionalidad o variabilidad del empleo u otras especificaciones territoriales. Aquí podría quedar incluido, por ejemplo, el tema de los campos de golf, es decir, por la variabilidad, la estacionalidad que tienen, etcétera, etcétera. Cuarto, el compromiso no se entenderá incumplido en el caso de despido procedente de jubilación del trabajador, etcétera, etcétera. En el caso de contratos temporales, no se contemplará como incumplido en el caso cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la reducción de la obra o servicio que constituye el objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. Y esto es importante. Y finalmente, el plazo de los 6 meses se computa desde la finalización de las medidas de reducción de jornada o suspensión de los contratos. El tercer aspecto es cuando se hacen el Real Decreto hace referencia a la prohibición del despido. Concretamente, se regula en el artículo 2 del Real Decreto 9/2020. Dicha prohibición se limita a las extinciones o despidos por la causa descritas en el artículo 22 y 23, es decir, a la causa que hacen referencia a los ERTE por fuerza mayor o a los ERTE por causas económicas, productivas, técnicas o organizativas. En segundo lugar, la prohibición se extiende durante el periodo de alarma con su prórroga, que es al que se extiende la vigencia de las medidas previstas en los artículos 22 y 23. Es decir, que solamente la vigencia, la prohibición, insisto, de despedir solamente es durante el periodo de alarma, hasta, teóricamente, hoy o en este momento, hasta el 26 de abril. Y finalmente, la prohibición no alcanza otras causas de extinción válidas que ninguna relación guardan con el COVID-19, es decir, que pueden en cualquier momento pues, dar lugar a una u otro supuesto. Quisiera por fin hacer otra referencia ya más casuística, con ello voy a terminar esta primera parte de mi intervención, a la contratación temporal. Claro, insisto, señores, que resumir todos los reales decretos con todas las órdenes que hay, con todos los criterios, es prácticamente, sería pues de no terminar porque había que ir artículo por artículo, relacionar los artículos, relacionar con otro, qué interpretación le podemos dar a una cosa, qué interpretación realmente a otra. Los contratos temporales son todos, que realmente están definidos en el Estatuto del Trabajador, en el artículo 15, si mal no recuerdo, y entonces hacen referencia a los de contrato por obra de servicio determinado, contrato por circunstancias de la producción, contratos de relevo, contratos de interinidad, etcétera, etcétera. Vamos a ver varios aspectos relativos a los contratos temporales. Primero, las medidas del Real Decreto 9/2020, que es el que lo regula, afectan a todos. Ningún contrato se puede extinguir alegando causas relacionadas con el COVID-19. Esta es una premisa fundamental. Por lo tanto, es decir, hay que atenerse que tú no puedes automáticamente dejar sin efecto ese contrato. En relación a sus prórrogas, solo afecta a los que hayan sido suspendidos por verse afectados por un ERTE por causa del coronavirus. Ahora bien, si tú realmente antes del Real Decreto de 683 del estado de alarma y de los reales decretos que regulan la fuerza mayor y que regulan también la causa económica, reales decretos, vuelvo a repetir, 8 y 9/2020, si tú realmente tenías contratos temporales de gente que ya les vencía, automáticamente pues quedan, aunque tú, y siempre que tú no hayas solicitado previamente el ERTE por fuerza mayor, automáticamente tú puedes dejar por extinguido ese contrato temporal por vencimiento del tiempo. Hay otro aspecto de los contratos temporales, que es el contrato eventual, por ejemplo, por circunstancias de la producción que termina en un día concreto, en una fecha concreta. Quedan prorrogados por un tiempo similar al que dure el estado de alarma, o sea, a lo que dure la suspensión de los mismos. Insisto que son contratos
eventuales por circunstancias de la producción. Hay otro tipo de contratos temporales que se usan mucho, que se utilizan mucho en el mundo de la empresa en general, y vosotros lo sabéis, que son los contratos de obra y servicio, que no tienen una duración concreta, no tienen una duración concreta. Tú no sabes, tú puedes estimar, hombre, la obra terminará o el servicio, pues a lo mejor en mayo del 2018, el 2020, pero no sé. Por eso se concreta que la duración es estimada. Termina cuando termina la obra. Si al acabar el estado de alarma finaliza la obra, finalizará obviamente también el contrato. Periodos de referencia equivalentes, se refiere al periodo, porque la ley habla, este artículo 5, que es una ley, es un artículo muy breve, muy pequeño, que parece que no dice nada y que vuelvo a repetir, que viene a decir simplemente el artículo 5 de este Real Decreto 9/2020, apuntároslo porque es importante, que supone la interrupción al cómputo, tanto de la duración de estos contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido. Es lo único que dice el artículo 5. Y se queda, bueno, el legislador ahí nos deja realmente, primero porque hay que entender como periodos de referencia equivalentes. Es un concepto que es fundamental. Se refiere al periodo máximo en que se puede contratar a alguien bajo esta modalidad. Eso se refiere. Por ejemplo, obviamente hay como mirar, bueno, esto hay que mirar el convenio colectivo del sector, que es importante porque a lo mejor establece una duración mayor. Por ejemplo, en un contrato eventual, vamos a suponer, podría tener una duración máxima de 6 meses ese contrato, dentro de un periodo de 12 meses, como máximo. Bueno, pues estos 12 meses son el periodo de referencia. Y el Real Decreto dice que también se prorroga en la misma medida que ha durado el tiempo de suspensión. Es decir, a eso se refiere los periodos de referencia equivalentes, algo que, insisto, por la indeterminación y por la prontitud de redactar reales decretos sucesivos uno tras otro, pues está creando esa inseguridad jurídica que os hablaba al principio. Están metiendo muchísimas cosas en disposiciones finales, disposiciones adicionales, con lo cual nos estamos encontrando que muchas veces desde el punto de vista laboral como empresarios no sabemos qué medida adoptar. Si una medida adoptar, sí, sabemos más o menos lo de la fuerza mayor, lo del ERTE por fuerza mayor, que yo puedo acudir porque la fuerza mayor no la tiene que definir la empresa, está definida previamente ya por el propio, en este caso, legislador, ¿sí? Que la fuerza mayor es por el COVID-19, punto. Y que puede haber un tema de compromiso por contagio o aislamiento como debe actuar la empresa. Claro, el problema es que se van a suscitar muchísimo a futuro, y aquí a 30 de junio o a julio o en los próximos meses prácticamente, es el tema de la prevención de riesgos laborales. Las empresas que ahora mismo pueden trabajar y pueden acudir al trabajo, realmente se van a encontrar con ese problema muy serio. Primero, porque hay una falta de equipos de protección individual. Segundo, porque los espacios determinados de distanciamiento social en muchos casos no se van a cumplir y automáticamente el incumplimiento da lugar a la posible responsabilidad que tenga el propio empresario. Que se van a dar supuestos que si existe contagio en la empresa o en el centro o lugar de trabajo, porque la ley parte de la premisa, la Ley General de Seguridad Social, que se presume que todo accidente de trabajo, en tanto en cuanto ocurra en el lugar y en el tiempo y durante la ejecución del trabajo. Automáticamente la ley lo presume así en el artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social. ¿Qué significa? Que automáticamente yo entro a trabajar y puedo ser sintomático y automáticamente se me desarrolla la enfermedad del COVID-19, se me desarrolla pues estando ya en el mundo del trabajo. Automáticamente voy a decir, oye, pues esto es accidente, trátese desde el punto de vista indemnizatorio y de seguridad social como accidente laboral, cuando realmente tu contagio no ha sido en el lugar de trabajo. Y tú como empresario vas a tener que defenderte con uñas y dientes y decir, oiga, mire usted, que he hecho mis deberes preventivos focalizados en relación a la prevención del COVID-19. Y he hecho lo siguiente. Pues mire usted, he seguido los protocolos del Ministerio de Sanidad en cuanto a la prevención, por ejemplo, en relación a los servicios de prevención ajeno, de las responsabilidades empresariales. Por ejemplo, yo he evaluado riesgos. Ahora es uno de los problemas que se va a plantear en las empresas. Oiga, yo evalúo riesgos. ¿Qué es la evaluación de riesgos? Es un proceso destinado en el tiempo a identificar riesgos paulatinamente. Es un proceso abierto en el tiempo. Yo evalúo riesgos hoy, 8 de marzo, y automáticamente el día 11 de marzo, porque me he enterado
nuevas circunstancias, porque un jefe, un equipo, porque un trabajador dice que aquel equipo, aquello está roto y tal, y hay que arreglarlo, automáticamente tengo que volver a evaluar. Es decir, la evaluación es un proceso periódico y es un proceso constante. Ahora el problema se va a plantear a las empresas en general y a sus servicios de prevención. El servicio de prevención, en definitiva, es un órgano de asesoramiento y apoyo al empresario, porque el responsable luego va a ser exclusivamente la empresa. Oye, ¿cómo evalúo yo ahora los riesgos de cara al COVID-19? Si la propia autoridad sanitaria en estos momentos no tiene el conocimiento en profundidad ni el desarrollo de qué medidas realmente hay que adoptar. Y se está, ojo, porque todo este tema está ocurriendo también con todo el personal sanitario, de esos 20.000, o me parece que la cifra que dieron ayer eran 25.000 sanitarios que están ya infectados. Oiga, ¿dónde ha ocurrido ese contagio? Pues usted ha sido en mi puesto de trabajo. Insisto que esto va a dar lugar a una casuística y, por supuesto, si lo del COVID-19 terminamos más o menos venciéndolo, aunque sea temporalmente, va a dar lugar a una serie de incidencias, de reclamaciones en materia de prevención de riesgos laborales que hasta ahora no se daban. Y esta es la realidad. Antonio, Podríamos seguir hablando de 40.000 aspectos que se pueden tocar. Antonio, Esta práctica de la inspección, pues ya, y con eso termino esta primera parte de la charla, insisto, la inspección de trabajo en los expedientes ahora están entrando a ver los aspectos y comprobar los aspectos formales. Yo he hablado con distintos compañeros en estas fechas y todos han coincidido. No quieren entrar al fondo, primero porque no tienen capacidad, ni la propia autoridad laboral. Oye, si usted me está diciendo que estamos en una situación ya de fuerza mayor, es que es fuerza mayor. Deme usted bien. Ahora usted me tiene que exigir perfectamente los requisitos de nombres, apellidos, etcétera, etcétera, que tenga, y después de cumplir una serie de circunstancias en cuanto al tema de la prohibición de los despidos. Que vuelvo a insistir, una empresa que presenta un ERTE no tiene por qué estar durante 6 meses sin poder despedir a nadie o extinguir los contratos, ojo al parche. Realmente eso hay que interpretarlo, esa prohibición, como que automáticamente te exoneran y tienes que devolver las cuotas que a ti te han estado exonerando, las cuotas de seguridad social, de aportación empresarial que tú haces cada mes en la empresa y de las recaudaciones esas conjuntas que tú cotizas por desempleo, por fondo de garantía salarial y finalmente por formación profesional. Bueno, pues esas cuotas que tú has, que a ti no te han costado, que te han exonerado, las vas a tener que devolver. Sí, dime. Sí, Antonio, nos pregunta Julián Romaguera desde Málaga, ¿en qué medidas puede tomar la empresa para la reducción de costes de personal una vez terminados los ERTEs, teniendo en cuenta todas las restricciones que ha puesto el gobierno? Sí, bueno, esa es una pregunta que ya se me hizo por escrito y que yo contesté. Me parece que está la contestación hecha ya por escrito. No sé si se refiere también al mismo director de Málaga o no. Ya dije, vamos a ver, terminado el ERTE, estamos hablando de un campo de golf que plantea un ERTE, ¿no? Sí. Bien. Y ahora, ¿qué ocurre cuando finaliza ya el estado de alarma y tiene que volver, ¿no? Sí, exacto. Bien. ¿Qué medidas puede adoptar la empresa? Para reducir costes, sí. Para reducir costes. Bueno, yo lo decía ya en la contestación por escrito. De flujos de caja hablaba, de proveedores, en fin, 40.000 fórmulas. No lo tengo aquí en mano, pero está por escrito. Es decir, me remito a mi contestación. Pero desde el punto de vista, ¿se puede referir a si se puede plantear un ERE o un ERTE? Pues no sé por qué queda aquí por escrito. Productivas. No hay tantos detalles en la pregunta. Sí es cierto que eso lo planteaba ahora Ignacio Simancas, que en el caso de contratos fijos discontinuos, a ver, ¿dónde estaba? No, pregunta María Luisa, también desde aquí, desde Levante. Una vez finalizado el estado de alarma, ¿qué pasa con los trabajadores que están en los ERTEs y si la empresa no los necesita a todos? Si se puede a continuación solicitar un ERTE por motivos económicos. Sí, claro. Ya, por eso he insistido mucho, vamos a ver, cuando tú te acoges a un ERTE por fuerza mayor, automáticamente, ¿qué es lo que te da el Estado para solventar un poco tu situación que nos ha creado a todos? Lo único que te dice, oiga, haga usted eso, pero manténgame el empleo durante 6 meses. Correcto, ¿no? Bien. Entonces, tú qué dices, oye, es que yo ha pasado un tiempo prudencial y mi empresa no va, es decir, yo necesito reducir costes y entre ellos costes laborales, que son trabajadores.
automáticamente yo puedo presentar e iniciar la presentación de un, en este caso, de un ERE por otra suspensión o incluso por extinción de contratos, porque realmente la causa productiva y la causa económica ya no te remontas a estos reales decretos que han salido ahora, sino al anterior del año 2012, es decir, te acoges a esos reales decretos y si están bien fundamentados y eso, la propia autoridad laboral lo tiene que resolver. Muy bien, le cedo a Alberto Iglesias el micrófono. Sí, mira, te quería preguntar una cuestión. Sí. Si, por ejemplo, en el club tenemos 10 personas que están en periodo de ERTE durante 2 meses, ¿vale? ¿En periodo de? En el periodo de ERTE, o sea, Sí. hemos hecho un ERTE a una serie de personal. Entonces, Sí. si al cabo de todo el año tienen 30 días de vacaciones más 15 días festivos, Sí. ¿cómo se recalcularía eso otra vez? ¿El periodo que están en ERTE se les descuenta de días de vacaciones y de días festivos que le incluya en ese tiempo? Porque claro, puede ser 2 meses o puede ser 5 meses. Sí. Entonces, ¿cómo se recalcularía todo ese periodo vacacional que les correspondería? Bueno, pues teniendo en cuenta el periodo de suspensión que han tenido. O sea, que realmente, mientras están en suspensión, no les corresponden ni vacaciones ni festivos. Correcto. Vale, vale. Será la duda, porque, claro, debe ser lo que le corresponda. Si le corresponden esos días de vacaciones, pues al empleado adjudicárselos, pero si no le corresponden, pues no adjudicárselos. Correcto. Vale, y luego te tenía otra pregunta que te he pasado por aquí. Sí, que era si, por ejemplo, en los clubes se abren escalonadamente según el gobierno vaya abriendo escalonadamente los negocios. Por ejemplo, puede abrir el campo de golf, pero no abrir los restaurantes. Pero nosotros tenemos restaurantes. Si en el mismo ERTE tenemos aplicado a personal de campo de golf y de mantenimiento y de restauración, ¿cómo lo haríamos? ¿Seguiría gente de restauración incluida en el ERTE y los demás incorporarlos? No, vamos a ver, una vez que tú haces un ERTE, tú no puedes luego reincorporar ese ERTE nueva gente. Es decir, puedes hacer un nuevo ERTE, pero metiendo a esa gente nueva. Que sería solamente por tema económico, no por alarma. Por un tema económico. No, me refiero porque, por ejemplo, si el gobierno permite que el golf se active, yo incluyo a 10 personas a trabajar, ¿vale? Porque el golf está activo. Pero no permiten que abramos los restaurantes, pero nosotros tenemos restaurante. Sí. Entonces, con esas personas que están en el restaurante, ¿qué haríamos? ¿Se mantendrían dentro de un ERTE? Pero te estás refiriendo, vamos a ver, te estás refiriendo a este ERTE, pero no ya por fuerza mayor. Sí, vamos a ver. Si Sería se ya activa... otro tipo de ERTE por causas económicas o productivas. No, quiero decir, si por ejemplo, si el gobierno abriera todos los negocios a la vez, eso es una cosa. Pero Sí. si el gobierno decide, bueno, vamos a empezar a activar negocios por partes. Sí. Entonces, las actividades deportivas les vamos a permitir abrir. Bien, nosotros somos deportivo y entonces abrimos el campo de golf. Pero dentro de nuestras instalaciones también tenemos restauración. Sí. Y suponte que la restauración no se permitiera abrir. Sí, ¿Qué haríamos con el personal de restauración? Sí. Restauración que en este momento no está subcontratado, es decir, porque No, contrata directa nuestra. Es contrata directa vuestra. Sí, son empleados nuestros. Es decir, y la pregunta es que hay 10 trabajadores que son del campo, por ejemplo. Exacto. Y instalaciones y 5 de restaurante. Pero ninguno hostelería, por así decirlo. 10 de campo y 5 de restaurante. Bien, sí. ¿Qué hacemos con esos 5 de restaurante si no se puede abrir el restaurante? ¿En qué condiciones se quedarían? ¿Tendríamos que darles de alta? Ese supuesto será difícil que se plantee, ¿eh? Es decir, que te abran para un campo de golf y después que no te abran para el tema de hostelería, porque van bastante unidos, ¿no? No lo sé, es una duda, porque, decir, o por ejemplo... Sí, yo te entiendo. Es decir, tú tienes 10 trabajadores, sí. 10 trabajadores en un ERTE por fuerza mayor y 5 son del campo de golf o de instalaciones y otros 5 son de hostelería. Correcto. Que no tienes contratado o subcontratado con una empresa. Bien. Correcto.
Tú entonces permiten a los del golf que se pueda empezar a trabajar, pero a los de hostelería no se les permite. Correcto. Dices tú, ¿qué haces con esos 5 trabajadores? Pues con esos 5 trabajadores, automáticamente, vamos a ver, si se diese ese supuesto, que te insisto, es un supuesto puramente teórico, yo creo que en la práctica será difícil que se dé, automáticamente esos 5 trabajadores que no te permiten trabajar, pues tendrán que continuar a hacer en ese ERTE automáticamente hacer una prolongación, hacer un escrito de ampliación a la autoridad laboral competente diciendo que en ese ERTE donde antes estaban 10, ahora están 5. Correcto. Y continuar esos 5 puntos. Vale. Que no habría que crear uno nuevo, sino simplemente sacar a unos y mantener a los otros. Sí. Solamente hay que crear nuevo ERTE cuando tú metes, por ejemplo, en el primer ERTE a 20 personas. Y dices, joder, yo calculo a 20, pero sin embargo, chicos, es que tengo aquí, es que debían ser 28, porque los cálculos, tú haces una estimación, pero el tiempo, y más hoy en día con lo que está ocurriendo, y después dices, oye, pues yo quiero meter a estos 8 más. Oiga, amplíeme el ERTE que tenía de 20 trabajadores a 28. Y te dicen, no, haga usted un 9 ERTE por esos 8. Pero en el caso que tú planteas, sí se podría perfectamente continuar ese ERTE y sacar, en definitiva, esos 5 del campo de golf. Vamos a abrir el micrófono ahora a Ignacio Simancas, desde Almería. Desde Murcia. Perdón, Murcia. Hola, Antonio, buenos días. Mira, buenos días, ¿qué hay? Mi pregunta es en referencia a los contratos fijos discontinuos. Sí. Cuando el estado de alarma lo levanten, el estado de alarma, y yo, por ejemplo, tenga pactado con algunos trabajadores que tienen contrato fijo discontinuo, que tenían que incorporarse, por ejemplo, en mayo, en abril o en alguna fecha del año, si yo puedo modificar... Si yo puedo modificar pues el acuerdo con ellos a periodos mayores de inactividad de los que tenía ahora mismo, y si tenemos alguna medida o alguna fórmula para prescindir de esos contratos de una forma económica para la empresa. No, realmente ahí lo que se produce con los trabajadores fijos discontinuos es que, vamos a ver, todos los trabajadores fijos discontinuos, si los sigues trabajando, los pueden meter en un ERTE, obviamente, no habría problema. Pero si realmente están a la expectativa de que se reincorporen por el tipo de trabajo durante años que tú llevas, lo que tienes que hacer es por eso el gobierno lo que ha planteado es que tú no vas a poder incorporarte a la empresa, por eso te doy una prestación por desempleo, cuyo máximo va a ser de 90 días. En ese sentido es lo que ha hecho la administración, el gobierno, concretamente en los reales decretos. En cuanto al empresario, existe la obligación de continuar si por circunstancias, las circunstancias económicas y productivas de la empresa no van a mejor. Tienes la obligación legal de incorporar a esos fijos discontinuos. Es un poco la pregunta tuya. ¿Sí? Perdona. Ignacio. ¿Antonio? Sí, yo te oigo. Que se me va el... Que digo, sí, esa es un poco la pregunta, es si yo puedo variar, o sea, si yo tengo a gente que trabajan, por ejemplo, 4 meses están fuera y están 8 meses dentro, si yo puedo variar esos periodos, ¿vale? Si yo puedo, no me van a hacer falta, y lo que hago es que igual les digo que van a estar 6 meses fuera y 6 trabajando, y si hay alguna fórmula para prescindir de esos contratos sin que sea un despido improcedente. Hombre, la única fórmula que sería plantear también una regulación de empleo también para ellos. Sí, pero yo creo que el mutuo acuerdo ahí, porque en definitiva el mutuo acuerdo que puede haber, obviamente, entre empresa y trabajador, siempre la autonomía de la voluntad de las partes prima, excepto que sea una ilegalidad, prima sobre cualquiera. No está contemplado realmente en la ley ese caso concreto. Yo pienso que automáticamente podría llegar a un acuerdo perfectísimamente con ellos y lo marcado con anterioridad, pues dejarlo sin efecto. Pero ¿y el trabajador no puede alegar que es un despido encubierto si yo le amplío el periodo de inactividad? No, porque tú puedes justificar por causas de 40 tipos que realmente y si no, que te autoricen una experiencia de regulación de empleo y le metes a ese trabajador.
Vale, vale. Perfecto, pues muchas gracias. Automáticamente usted me hace una cosa o me hace otra, es decir, pero mi situación no puede admitir, decir, claro, aquí estamos en una continua excepcionalidad. Y además el gobierno lo está diciendo y los reales decretos y el ministerio y el uno al otro de excepcionalidad, pero para el trabajador y para la empresa. Al fijo discontinuo que le ha hecho, pues mire usted, no se preocupe porque usted, aunque se tenía que incorporar el 10 de mayo y como no se puede incorporar, pues le voy a dar la prestación por desempleo, con un plazo de 90 días. A lo mejor, daros cuenta además que de aquí a los próximos días, incluso, bueno, vamos a hablar semanas, se van a volver a producir nuevos reales decretos, órdenes que salgan, es decir, que esto va a ser un continuo porque las circunstancias, ahora mismo, ni el propio gobierno sabe en qué situación nos vamos a encontrar, por supuesto, desde el punto de vista ciudadano. Pero es que no, y desde el punto de vista laboral, es que no se sabe, ni el propio Ministerio de Trabajo. Con estos compañeros inspectores que yo he hablado, este es uno de los temas que nos estamos planteando. Me decían, Antonio, es que, claro, ¿tú cómo lo ves? Y digo, pues chico, pues lo veo igual que vosotros, porque realmente ahora mismo, en esta situación tan excepcional, la ley, hay un dicho romano, derecho romano, que dice, sumum jusum injuriae, el derecho estricto es la mayor de las injusticias. Adáptese la norma a la circunstancia, que es lo que hay que hacer hoy en día. Por eso, muchas veces, incluso a nosotros se nos han planteado la pregunta, ¿y si yo me acojo al ERTE, puedo luego recogerme a un ERE? ¿A un ERE? Sí, señor, porque tú lo puedes justificar en un momento determinado. Hay que hacerlo con cierta picardía, con conocimiento profundo desde el punto de vista técnico y jurídico, para hacerlo bien y que no tengas problema ninguno. En un recurso que se pudiera interponer ante la jurisdicción social, al Poder Social oportuno. Pero hay fórmulas. En la empresa no puede ser abogada, no puede estar abogada al cierre de la empresa. Usted me tiene que dar medidas a mí. No solamente de exoneración de pagos de cuotas, de seguridad social, de préstamos y de todo eso, de préstamos que, por cierto, los préstamos, el que lo vaya a pedir, yo os lo digo, que se pidan cuanto antes, porque son cuantías delimitadas, determinadas y que luego se terminan. Y cuando lo vayas a pedir tú, pues realmente pues no te lo dan porque se han agotado los fondos. Por lo tanto, en esa excepcionalidad que yo estoy hablando, hay rigor jurídico suficiente desde el punto de vista del derecho al trabajo para decir, en defensa legítima de los intereses empresariales que afectan directamente al mundo ya del propio trabajador, se pongan como se pongan los sindicatos, automáticamente que la dirección de la empresa la lleva la propia empresa, la organización y el control. Ahí no se puede meter ni el Estado. Por lo tanto, yo le justifico a usted que en este momento, por esta causa que se ha producido, automáticamente mi perjuicio económico y productivo es este, y se lo demuestro de forma acreditada. Automáticamente usted tiene que ampararme a mí, independientemente de que la empresa y los trabajadores puedan llegar a mutuos acuerdos, mutuos, personales, decir, oye, pues tu contrato estaba así, lo vamos a ampliar, lo vamos a extender. Normalmente yo creo que en ese sentido la práctica de la buena fidei, de la buena voluntad entre las partes va a ser fundamental. Y es igual que los costes laborales, cómo rebajarlos una vez que los campos de golf empiecen a actuar otra vez, pues con proveedores, los proveedores de más confianza que tú tengas. Oye, pues mira, esto que se pague el precio, pues lo ajustamos de tal manera. Es decir, hay 1000 fórmulas. Poco a poco, cada empresa, cada club de golf, cada campo tendrá que adecuarse a su propia idiosincrasia. El turismo, claro, vosotros vivís muchísimo de Greenpeace tal, y de temas de turismo. Claro, el turismo es fundamental. Yo lo sé muy bien por la zona del campo de Gibraltar, que claro, con la cantidad de campos de golf aquí que conozco mucho en Valderrama. Bueno, yo me casé en el campo de golf de Sotogrande, el primero que había. Después que antiguamente se llamaba Las Aves, antiguamente, y que hoy es actualmente Valderrama. Bien. Nos pide una aclaración, Enrique, sí, desde Madrid. Hola, buenas tardes, buenos días a todos, gracias. Quería insistir un poco, porque no me ha quedado claro, la pregunta que ha hecho Alberto. Plasmo un poco mi incertidumbre. La mayoría de los campos de golf creo que hemos hecho un ERTE. En mi caso concreto, de los 52 trabajadores, me invento una cifra, 25 empezamos y solicitamos el ERTE el día 14, que es cuando
la mitad de los trabajadores tuvieron que dejar de venir a trabajar, pero otros tantos seguimos trabajando y luego el día 21 procedemos a un segundo ERTE con más trabajadores, de los cuales y de estos ERTEs unos han sido con disminución de jornada y otros han sido en su totalidad. El gobierno está diciendo que la apertura va a ser paulatina, con lo cual posiblemente primero nos dejen abrir la instalación para poder jugar al golf sin el uso de vestuarios, hostelería. Me lo estoy inventando porque está todo en el aire, pero es muy probable que sea así. La siguiente apertura posiblemente sean los vestuarios, la siguiente apertura una semana o 2 semanas o 3 semanas más tarde será la restauración. ¿Qué significa esto? Que la pregunta que yo entendía de Alberto era concretar qué ocurre si hemos hecho un ERTE con fechas diferentes y las aperturas de los distintos trabajos se va haciendo también paulatinamente. Yo no necesito ningún trabajador en cuarto de palos si no tengo abierto el cuarto de palos o la restauración o el vestuario. Entonces, la pregunta es cómo podemos ir haciendo el deshacer esos ERTEs conforme vamos abriendo determinados departamentos que ahí trabajan determinados trabajadores. Vale, ya he comprendido. Sí, que es ampliar un poco la pregunta que antes se hizo. Entonces, eso sí me vais a permitir una cosa, como sería mucho más extenso y más estudio, me lo dejáis que lo estudie y os lo contesto por escrito. ¿Os parece? Vale, muchas gracias. Muy bien, entonces damos paso a María Luisa desde el sur de Alicante. Sí, buenos días, Hola, Antonio. Tengo una duda en referente a la presentación del ERTE justamente en cuanto finalice el estado de alarma. Sí. Se podría solicitar un ERE y en ese caso tendríamos que devolver las cuotas que nos hayamos bonificado del ERTE de fuerza mayor. Y otra duda, ¿hay algún requisito en cuanto a la presentación de qué trabajadores estarían incluidos en ese por antigüedad o por algún otro condicionante? Sí, la primera pregunta era si después de terminar el ERTE puedes presentar un ERE. Sí. ¿Correcto? Eso, sí. Yo la he dicho, me parece, a lo largo de la intervención. Sí, se podría hacer. En este caso, por causas, en ese caso serían económicas y sobre todo productivas, ¿correcto? Económicas porque me imagino que tu economía no es la misma. Y segundo, productivas porque las demandas de gente que va a jugar allí, de los greenfields, de lo que sea, pues baja sustancialmente las cosas por falta de turismo. ¿Correcto o no? Correcto. Bien. La segunda pregunta es la que no te he entendido, que es que no te oía bien, es que te oía muy flojo. Sí, una vez que se solicite el ERE, por lo que regula el decreto, habría que devolver las bonificaciones de las cuotas del ERTE si se ha presentado previamente el ERTE por fuerza mayor. Habría que devolver las bonificaciones de esas cuotas por incumplir el mantenimiento de 6 meses de mantenimiento de empleo. Sí. ¿No? Sí. Vale. El ERE, a la hora de presentar la relación de trabajadores que incluirían ese expediente, tiene que cumplir algún tipo de requisito, ya sea de antigüedad, de características del trabajador. Eso teníamos que ponernos en consenso con representantes de la empresa, de los empleados. Hombre, siempre hay siempre una negociación con los representantes. En este caso tenéis representantes de los trabajadores, ¿no? En este caso no. No. En nuestro caso en particular no. El ERE no afectaría a toda la plantilla, no sería toda la plantilla, me imagino, ¿no? No. Bien. No. En ese caso, obviamente, no tenéis representantes tampoco de los trabajadores. Oficialmente no hay representantes de trabajadores. Porque los representantes de los trabajadores son los últimos que si hay extinción total y que terminan en salir. Que si no, no hay ninguna, no habría en ese sentido preferencia de decir este trabajador por conceptos de antigüedad o por todo eso que dices, ¿no? Sino simplemente tú justificar que ese ERE afecta a estos trabajadores y tienes que delimitar con cierta picardía, es un tecnicismo ya jurídico, decir por esta razón y esta, para que realmente pueda prosperar tu ERE. Vale. Es decir, que no existe ninguna limitación legal, pero sí existen
que tú en el expediente y el informe que tienes que presentar ante la autoridad laboral, pues sea congruente de que tú te quitas esta persona, como consecuencia de que te hacen menos falta en tu empresa en estos momentos para sacar adelante realmente tu empresa. Esa es la relación de causa-efecto que siempre hay que tener en cualquier expediente de regulación de empleo, sea temporal, sea por extinción o sea por lo que sea. Es lo que más miran dentro de la autoridad laboral y la inspección de trabajo. Concretamente, cuando entran al fondo del asunto, lo que me miran es este aspecto. Es decir, esta empresa, ¿por qué se quita a estos trabajadores del medio? En buen sentido de la palabra, estamos hablando coloquialmente. Bueno, pues esta razón, y esto es lo que hay que adornar, o matizar, o dar la pincelada suficiente para decir, para que no choque, para que no choque. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Paco. Paco, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mira, en relación, siguiendo más con lo mismo, en este momento nosotros tenemos un ERE parcial del 70% de los trabajadores están en ERTE. Si yo necesitara en este momento cambiar, o sea, es decir, rotar a las personas dentro del mismo ERTE, ¿podría hacerlo? Los que están ahora trabajando, ¿podría incluirlos, podría meterlos en ese ERTE y dos de los que están sacarlos, por ejemplo, rotarlos? No. No. Tendrías que hacer para esos dos, es decir, un nuevo ERTE. Y rescataría a los que están dentro sin ningún problema. Correcto. Vale, gracias. Muy bien, gracias Paco. Vamos a abrir el micrófono a Lorenzo Pérez. Lorenzo, ¿estás ahí? Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi pregunta no tiene nada que ver con los ERTE, pero quería ver si me podíais informar. Sí. Una vez contratado la póliza multirriesgo, en la cual tenemos una cobertura de cese de negocio, y una vez contactado la compañía de seguro me dicen que las pandemias no están cubiertas. Bueno, en este caso hemos cerrado por fuerza mayor y no sé si se podría tomar esta pandemia como un desastre natural a la hora de reclamarle a la compañía de seguro, o a través de la compañía o a través del consorcio, todos los días de cierre. Ya. Hombre, desde el punto de vista laboral y de seguridad social, por ejemplo, concretamente, antes, cuando estábamos hablando del concepto de accidente de trabajo, ¿qué se entiende por accidente de trabajo? Y la definición normal, toda lesión que se produzca con ocasión o por consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. Pero la ley de seguridad social dice, ¿qué es fuerza mayor? Fuerza mayor es algo imprevisto, imprevisible, irresistible, dice el Tribunal Supremo. Utiliza además esos términos. Pero luego la ley de seguridad social dice, ojo, el rayo, por ejemplo, y otros fenómenos de naturaleza análogo de la naturaleza no se consideran fuerza mayor. Entonces, hombre, yo desde el punto de vista de cara a una reclamación o de cara desde el punto de vista jurídico, por supuesto, yo abordaría el tema de la fuerza mayor en el concepto doctrinal del Tribunal Supremo de irreversible, porque te ha venido a ti todo eso. Es decir, esto no es un fenómeno natural. El COVID-19 no es un fenómeno natural. Puede ser a lo mejor un fenómeno de laboratorio. Oiga, que no es como el sol, como el rayo u otros fenómenos de naturaleza análoga. No. En este caso, a mí me ha venido impuesto algo, yo creo que es muy rebatible y desde el punto de vista jurídico yo creo que se podría defender en legítima defensa perfectamente. Vale, muchas gracias. Bien. Vamos, tenemos una pregunta de Juan Pablo. A ver, Juan Pablo, ¿estás ahí? Sí. Perfecto, gracias. Juan Pablo de Alcaldía San Antonio. Muy buenas. Sí, buenos días. Muy cerca de donde te casaste, vamos, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, al lado, vamos. Mira, es que yo creo que dos preguntas. Una era Alberto Iglesias de Fondellot, decía que si el gol se abría antes, ¿qué pasaba con el restaurante? Yo creo que son dos ERTE distintos, ¿no? Un ERTE es instalaciones deportivas y el otro es campo de golf que pertenece a hostelería, el restaurante. Es decir, que se puede abrir el gol y hostelería, pues cuando se permitiese, me imagino, ¿no? No, pero es que él decía el supuesto estuviesen incluidos ya, porque hostelería, él hablaba de 10 trabajadores,
5 que eran de instalaciones o del campo de golf y otros 5 que eran de hostelería, porque no tenían subcontratado el tema de hostelería. Correcto. Como es en otros casos que ocurre, la típica contrata de servicios. No, él decía que ya tendría a los 10, los tienen ese ERTE, entonces se abre el golf para 5, pero lo de hostelería, como no se permite, pues no se puede abrir. Ese era el tema que él planteaba. Vale, sí, no, yo lo Es un entendí. caso distinto Primero a lo que lo vi tú un estás poco diciendo. confuso. Y el segundo, hay una señora de Presemí de la zona de Valencia que dice que una vez que pase el ERTE, si se puede despedir, que no es el caso, ¿no? Intentaremos que no. Sí. Usted ha dicho que sí, a través de un ERE, pero me imagino que va a esperar el plazo mínimo de 6 meses, ¿no? Como marca el No, decreto. ahí está el tema. Vamos a ver. No, es que por eso he querido, fijaros que después de hacer un resumen, que es muy difícil hacer un resumen, además en una videoconferencia, porque es distinto, estuviésemos en una charla presencial, entonces ya con la pizarra que lleva, ¿no? Con la diapositiva, se va perfectamente poniendo los reales decretos, etcétera, y va uno mucho más al grano, que hacerlo así. Pero en fin, yo he destacado 3 aspectos fundamentales. Uno era el tema de los contratos temporales, que se dan. Otro era el tema, me parece, de la prohibición para despedir. Cuando la ley te marca la prohibición de despedir durante 6 meses, te está haciendo referencia no a que tú no puedas despedir. Es decir, lo que pasa te va a salir más caro, nada más. El único tema es que te van a quitar las cuotas que te han exonerado de seguridad social, es decir, la aportación empresarial que tú haces todos los meses y la recaudación conjunta, esa que hablábamos de formación profesional, fondo de garantía salarial de desempleo, automáticamente te la van a quitar. Es decir, devuelva usted todas las cuotas que usted, por mantener un ERTE por fuerza mayor, yo le he ido exonerando y usted me ha tenido que pagar. Usted ahora las paga. Y ahora usted despida como le dé la gana. ¿Me entiendes, no? Esa es la diferencia. No existe legalmente una prohibición de despedir. Lo que pasa que es que los medios de comunicación, que tienden a su manera, pues de cara a hacer un politiqueo popular, en definitiva, prohíbe el gobierno y además esto es ERTE y además prohíbe que no se pueda despedir a nadie. Eso es un camelo. Es decir, hay que hacer esa precisión. Bueno, pero estamos hablando aquí entre personas a nivel vuestro gerenciales de dirección, por supuesto, que no sé si alguno incluso de vosotros está como una relación laboral especial de alta dirección, del Real Decreto ese de 2015, o no sé. No, de 1985, digo 2015 ya. Y la relación, ahora se me ha ido el santo al cielo, hombre. No, estaba hablando que esa prohibición es en relación a que tú tengas que exonerarte de esa cuota nada más, pero no opta que adoptes otro tipo, incluso una extinción por despidos objetivos, a lo mejor en un momento determinado. Es decir, que la ley te otorga una serie de componendas jurídicas excepcionales en este momento, como ayuda un poco al mundo de la empresa y al mundo del trabajo. Pero continúa en vigor toda la normativa laboral que está en nuestro país y fundamentalmente la ley de contrato, la ley de estatuto del trabajador en relación con el Real Decreto ese famoso del año 2012, el 1343, si mal no recuerdo, que habla de los despidos colectivos y de los expedientes por suspensión de trabajo, de su contrato de trabajo o de reducción de jornada. Es decir, tú puedes continuar con esos procedimientos a partir del cese del estado de alarma. Muy bien, vamos a hacer una última pregunta antes de terminar. Luis Méndez, desde Alicante. Hola, buenas tardes a todos. Una pregunta. Vamos a ver, ¿se podría sacar del ERTE a personal para realizar alguna tarea extraordinaria como el pinchado de grines y luego reincorporarlos al mismo ERTE? Me refiero siempre a personal de mantenimiento, claro está. Gracias. Sí, es buena pregunta, además, buena pregunta. Teóricamente, esa sotoboche, lo digo ahora mismo, pienso que no. Es decir, tú no puedes sacar y después reincorporarle, ¿no? Es tu pregunta un poco, ¿no? Sí, correcto. A mí me habían comentado que sí se podía, por esa es la gran duda, porque me extraña mucho, vamos, que pueda sacarlo y luego reincorporarlo. En principio no. Lo voy a estudiar, si me dejáis, tanto la pregunta de otro compañero que es una pregunta ya más compleja, más técnica, es decir, ver
cuando vaya cesando la actividad paulatinamente, qué proceso se va a producir en relación a los ERTES, eso os haré una contestación un poco amplia, muy práctica, pero amplia, que lo comprendáis. Y esta segunda, también haré una contestación por escrito, más o menos definitiva, para asegurarnos de que no lo puedes hacer, o si existe alguna posibilidad, qué medio, qué procedimiento puedo utilizar. ¿Qué os parece? Perfecto, gracias. Sí, Perdonadme, pero tenemos una pregunta de Lorenzo Pérez sobre un tema de seguros. Lorenzo. Sí. ¿Qué tal? Sí, pero ya la formulé. Vale, perfecto, muy bien. Pues sí, entonces, la póliza que tenía con la compañía. Tienes toda la razón. Pues entonces abro a Alberto Iglesias para que despida él la sesión. Dani, faltaba una de Julián Romanega. Si quieres activarle a él o si quieres la Julián, perfecto. La última. Aquí está. Julián, ¿estás ahí? Julián. No, si quieres la leo. Mira, Antonio, te preguntaba Julián Romanega si se puede meter en un ERE de futuro ahora a un representante de trabajadores. No, se puede... No. Ese siempre sería el último. Tendría que ser, ellos serían los últimos, por así decirlo, los últimos, siempre que fuese una extinción de contratos y el cierre de la empresa. Igual ocurre, no sé si lo sabéis, no sé si en los campos de golf, en los clubes vuestros, tenéis algún servicio de prevención propio. No creo, ¿no? Ahora creo que me escucho. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Perfectamente, Julián. ¿Tenéis Antonio, en el club? No creo que en algún club, bueno, no, servicio de prevención propio no tendréis ninguno. Claro, no hay empresa, no tenéis club de más de 500 trabajadores. No. ¿Correcto? Antonio, una pregunta muy rápida. Lo decía porque los técnicos de un servicio de prevención que tenga una empresa serán también los despedidos por los últimos. Antes que los representantes de los trabajadores, y después irían estos técnicos del servicio y después irían los últimos los comités de empresa, los miembros del comité de empresa o delegados de personal. Sí, dime. Antonio, perdona. Mire, yo soy el que ha preguntado lo del ERE a un representante de trabajadores. Entiendo que si la empresa se va a extinguir completamente, sí que son los últimos, pero si no se fuera a extinguir completamente... No, efectivamente, he dicho que no. Que tienen prioridad absoluta y garantía en ese sentido por artículo vía del Estatuto del Trabajador, artículo 68. Vale. No. Vale. Perfecto, gracias. Nada. Bueno, pues Antonio, en nombre de la Asociación de Gerentes y en todos los 73 compañeros que han estado presentes en esta charla, pues realmente 1000 millones de gracias. Yo creo que nos has ayudado muchísimo más de lo que tú piensas, porque nos encontrábamos en un vacío y en una cantidad de dudas tremendas, sobre todo de cara a futuro. De cara al presente, pues bueno, más o menos nos queda un poquito esperar, pero de cara al día que volvamos a trabajar, pues nos vamos a encontrar con una situación muy, muy complicada, igual que todos los negocios, ¿no? Pero más todavía en un sector como el golf, que ni siquiera se nos nombra en toda esta documentación y tenemos un poco que investigar realmente lo que somos y dónde nos encontramos. Muchísimas gracias a todos por haber estado participando. Quiero comentaros también que el próximo jueves vamos a presentar también otro webinar con Chema Alcázar, que os comentamos sobre cómo actuar con el restaurante a la hora de volver a abrir nuestros campos, que también es otro de los grandes apartados que tenemos nuestras dudas. Y Chema, al estar dirigiendo también un hotel, pues nos puede clarificar muchas de estas cuestiones. Antonio, ¿alguna cosita más por tu parte? Bueno, pues por mi parte, agradeceros enormemente pues esta oportunidad que me habéis brindado, quedar a vuestra entera disposición, tanto de la asociación como individualmente de todos los directores, los campos y clubes de golf. Simplemente me da coraje el que no haber sido, por ejemplo, lo obvio, presencial, porque resumir todo ese bosquejo normativo de reales, de para arriba, para abajo, muchas veces hasta confuso. Y nada, que cualquier otra cosa que haya, pues nada, estoy a vuestra disposición y agradeceros la atención que me habéis prestado y el interés.
Antonio, no sé si juegas al golf, pero si juegas al golf sabes que tienes green fees gratis en todos los campos, que todos te van a regalar green fees para que vayas para allá. Ah, hombre, pues siempre, siempre lo anotaré, lo anotaré. Muy bien. Y nada, y cualquier cosa de nuestros profesionales de nuestro despacho que queráis, tanto en lo que en materia puramente laboral como en materia de PRL, a través también del despacho de Triay Triay, encantado tenemos un equipo de mucha solvencia, muy implantado durante ya muchísimos años y bueno, y muy riguroso sobre todo desde el punto de vista de técnico y jurídico, unir las dos cosas. Muchas gracias. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. También recordaros que el miércoles tenemos la asamblea de la Asociación Española de Gerentes de Golf para la ratificación de las elecciones que hubieron y el nombramiento del nuevo presidente Enrique Gil. Os esperamos a todos y muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Gracias. Amiga, te voy a contar a dejar en la mañana del miércoles. Yo no sé si mañana volver. Espero que mañana no puedo creer, pero... Yo aparezco ahí como... Hola queridos docentes, buenos días. Bienvenidos a una nueva jornada de cursos. Esta vez tenemos el tema de cómo usar Zoom para dar clases virtuales, ¿no? Entonces, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por su puntualidad. Gracias por
formar parte de esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Queremos agradecer y felicitar a todos esos docentes que están hoy queriendo aprender un poco más. Siempre lo que nos debe caracterizar a todos los seres humanos es siempre poder aprender un poquito más. Y ahora tenemos una gran oportunidad de aprender de manera gratuita, compartir conocimientos y luego eso, sobre todo, ponerlo en práctica, porque la educación tiene que ser eso, algo que nos sirva para poner en práctica, ¿no? Entonces, queremos entrar en detalle. Vamos a tener bastante de esta nueva aplicación. Bueno, no es tan nueva, ¿no? Zoom está desde el 2011 ya trabajando, pero tal vez con este tema de del coronavirus, pues ha tenido una gran explosión, ¿no? Ha tenido un gran crecimiento y hoy por hoy es una de las herramientas de videoconferencia más utilizadas. Pero queremos que los profesores, queremos que las personas tengan mayor información para saber elegir si es que esta es la herramienta que les conviene para sus clases o qué. No dejarnos simplemente, pues, seguir con la corriente, sino nosotros tener nuestras propias decisiones, ¿no? Obviamente que se hace estas decisiones a partir de la comunidad, pero también es importante que